¿Alguna vez escucharon hablar de la gente narcisista? ¿Saben lo que es? Hay un libro que se llama La estafa emocional. Y quiero charlar con Belén Tarnowski, que es especialista en relaciones con narcisistas, psicópatas y licenciada en psicología, a propósito también de su libro, ¿no? La estafa emocional. Belén, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio, porque la verdad para mí es súper importante hablar de este tema, ¿no? Y muchas veces no es como muy bien recibido, así que nada, estoy muy contenta de estar acá y te agradezco un montón. ¿Por qué decís que no es muy bien recibido? No, más que nada, viste, porque es un tema como muy under, como muy, viste, escondido, digamos. Yo la verdad que cuando empecé no había psicólogos que hablan del tema, o sea, hablar de las relaciones abusivas, hablar de las personalidades narcisistas, las personalidades psicopáticas, que es en donde yo me metí mucho. Al principio quizás también por una cuestión de, a mí me pasaba también, ¿no? Como a todo el mundo, descubren los canales y todo y entran como a tratar de buscar respuestas a una experiencia propia. Pero luego yo me doy cuenta también que en general no se habla tanto de relaciones abusivas con personalidades de estas o con gente que tiene muchas de estas conductas, ¿no? Entonces es un camino un poco solitario y nada, medio rechazado, yo sé por qué te digo. Entonces nada, para mí es un gusto enorme que estén interesados por ahí en saber un poco más de esto, ¿no? Así que muchas gracias. ¿Qué es y cuáles son las características de una personalidad narcisista? Bueno, básicamente una persona narcisista es quien actúa, o sea, sus rasgos y sus conductas generalmente van por el narcisismo, que el narcisismo es una cualidad de la personalidad basada en egocentrismo por un lado, o sea, estar centrado en sí mismo, y por otro lado la necesidad, digamos, de pisotear o de rebajar o de evaluar al otro, ¿no? La persona narcisista básicamente no tiene una buena autoestima y necesita trabajar desde su falso yo, desde su falso self, para mostrar justamente una imagen que no es, y necesariamente va a tener que tirar abajo a otras personas. O sea, esa es la característica del narcisismo, porque muchas veces la gente por ahí lo confunde o con egocentrismo solamente o con vanidad o estas cuestiones, ¿no? ¿Y es una forma de psicopatía el narcisismo? ¿O son dos cosas distintas? No, serían dos cosas distintas en principio, sino más bien los psicópatas forman parte de las personalidades narcisistas. O sea, el que es psicópata tiene muchas cualidades narcisistas de base, ¿no? Después al psicópata vos le agregás otras características que tienen que ver con la perversión, o sea, esta cuestión de disfrutar, digamos, de hacer daño al otro, y todas conductas relacionadas a eso, ¿no? Eso como bien resumido, pero todas las conductas van por ese lado, ¿sí? ¿Y por qué el libro se llama La estafa emocional? ¿Quién es el estafado? ¿Quién es abordado por una persona con estas características o la misma persona que fue construyendo este perfil y se estafa a sí misma para ser alguien que no es? Claro, la estafa, más que nada, la palabra a mí me parecía súper representativa justamente de una situación en la cual vos te encontrás con alguien que te vende algo que no es, básicamente. O sea, cuando alguien es estafado económicamente, la persona arma todo un discurso, una narrativa, un personaje incluso, hace que vos entres en confianza y en este caso, por ejemplo, es emocional la estafa porque la persona que es estafada es manipulada emocionalmente, ¿no? O sea, emocional y psicológicamente, o sea, con su deseo quizás de conectar con alguien a nivel de amistad o a nivel de pareja incluso. Pero también pasa en muchos tipos de vínculos. O sea, de hecho, los segundos vínculos que más son afectados son los familiares, ¿no? Muchas personas que, capaz, por una expareja, después se terminan dando cuenta que también vivieron este tipo de vínculos en sus familias, o sea, con alguno de los familiares o con toda la dinámica familiar en sí. Entonces, es emocional justamente por eso, porque la persona está estafando a nivel de las emociones, o sea, del deseo emocional del otro, ¿no? O sea, es más que nada por eso. Uh-huh. ¿Cómo hay personas que sufren, gente con estas características en un trabajo, en una relación afectiva, en su vida, vecinos, etcétera? Sí. ¿Cómo convivir
cuando uno realmente no se puede correr de esa situación porque el vínculo es cotidiano, es cercano. ¿Cómo convivir sabiendo que existe un daño permanente y una animosidad permanente con estas características? Claro, es un tema muy delicado ese, ¿no? Porque sobre todo estamos hablando quizás de personas que tienen hijos en común, sobre todo son los casos más típicos, ¿no? O si no, bueno, esto que vos decís, capaz un vecino o alguien con quien no puedas otra cosa que aguantar directamente. Básicamente es primero informarse un montón sobre lo que podrían llegar a hacer. Yo tengo muchos videos en el canal de YouTube de Pulsión de Vida, que es donde yo informo hace como 4 años más o menos de esto, donde hablo de por ahí las conductas que podrían llegar a hacer, ¿no? O sea, todo lo que podría llegar a hacer, como para que la persona más o menos se ponga en contexto y sepa de qué cuidarse. Pero uno siempre tiene que buscar el resguardo, sobre todo también legal, digamos, más allá de que las cosas no funcionen bien, o uno va y denuncia y tampoco se logra muchas veces nada, pero sí tener en cuenta por ahí esas herramientas y la educación. Y después, el hecho de no caer en los juegos, porque a veces son situaciones muy peligrosas, pero otras veces de repente no es peligroso como tal, pero sí es una situación muy desgastante, ¿no? Tener que lidiar con alguien así. Entonces, no entrar en sus juegos de poder, porque uno termina medio como tratando de hacerle lo mismo, o tratando de, no sé, poner a la persona en su lugar, o hacerle lo mismo que te hace esa persona, como devolvérsela, y realmente no sirve de nada, porque primero que terminás como perdiendo bastante tiempo, ellos saben jugar mucho mejor que uno, digamos, a ese tipo de juegos, y puede ser mucho más desgastante de lo que uno cree, ¿no? Pero es la tendencia de uno, capaz por orgullo, incluso por autodefensa, terminas como medio jugando lo mismo, porque decís, bueno, no me queda otra, listo, lo hago de la misma forma que esta persona me lo está haciendo a mí. Eso no es recomendable, ¿no? ¿Por qué se construye una personalidad de estas características? ¿Qué le ha pasado a esa persona para construir una personalidad así y vivir cómodamente y disfrutarlo? Claro, claro. Vos fíjate que es una discusión, digamos, o si bien en la comunidad más bien científica o de los discursos más hegemónicos respecto a lo que es salud mental, se habla de enfermedad o se habla de trastorno respecto a estas personalidades, pero después hay una línea aparte donde se habla de cuestiones más subclínicas, ¿no? Que ahí es donde yo entro y le digo a la gente, bueno, si hay se saca de los rasgos que se consideran síntomas, ¿no?, para un trastorno, y se habla de que hay algo más bien subclínico, o sea que mucha gente que no es diagnosticada también tiene estas características, entonces es una conducta, ¿no? Es como que hay una lucha ahí entre si es una cuestión genética, si es una cuestión aprendida, y lo mejor, o sea, que se pueda hacer hasta tanto y cuanto podamos como resolver esa pregunta, es pensar que siempre es como un interjuego, o sea, puede ser algo genético, o sea, porque nosotros conductualmente podemos ya como traer algo genético, o también puede ser de parte del ambiente que rodea al niño, particularmente al niño, porque es ahí donde se forma la mayor parte de la personalidad, la más fuerte, o sea, como que si bien nosotros somos muy flexibles y vamos creciendo, cambiando y todo lo que vos quieras, en la niñez se forma la personalidad mayormente, ¿no? Entonces, sí influye mucho la familia, también influye lo genético e influye lo cultural. O sea, fíjate que estamos como en un mundo donde por ahí capaz no se hablan de esos temas y encima se defiende capaz estas actitudes o se normaliza. Entonces eso también hace que se fomente más narcisismo, más allá de las personalidades narcisistas, que haya mucha gente que tenga estas conductas y que piense que es lo más normal del mundo, ¿no? Tal cual. Eso por lo menos es. Sí, esa es mi opinión. ¿Ves mucho narcisismo en esta sociedad? Sí, sí. Básicamente el libro va un poco de eso, como tratando de visibilizar el hecho de que no se trata de algo patológico, sino más bien de algo que estuvo siempre, o sea, es una característica bien humana, no porque todos lo seamos, sino porque todos podríamos llegar a cometer alguna de estas conductas, pero de todas maneras, digamos, no es lo mismo ser una persona que todo el tiempo actúa de esta forma, ¿no? Como que en el mundo es narcisista, sino que, bueno, hay también conductas, o sea, las personas podrían tener una o dos conductas o uno o dos rasgos e igualmente es dañino socialmente, ¿no? Entonces, el libro también va un poco a romper o a deconstruir esta idea de que es un trastorno y que solamente hay que hablar desde el lado patológico
y lo lleva más a un ámbito social y a un problema social. De hecho, yo digo que es un problema de salud pública, o sea que realmente los profesionales deberían tener un conocimiento, por lo menos de relaciones abusivas, y entender el daño que hacen, ¿no? O sea, yo lo que es la conducta narcisista y la conducta psicopática los encuadro dentro de lo que serían conductas antisociales. Y las conductas antisociales son todo lo contrario a lo prosocial, que es lo que necesitamos para una mejor sociedad, digamos, valga la redundancia, ¿no? Tal cual. El libro se llama La estafa emocional, escrita por Belén Tarnowski, quien es especialista en relaciones con narcisistas, psicópatas, y también, obviamente, es licenciada en psicología, hablando sobre algo que convive en nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales, y algunas veces quizás lo has sufrido en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, en alguna relación de amistad, o si no, todavía no te tocó, a estar muy atento con estas características bien descritas por Belén. Gracias por atenderme, Belén. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por el espacio, por el respeto y por todo. Bueno, es un gusto. El gusto ha sido mío. Belén Tarnowski, especialista en relaciones narcisistas, hablando sobre su libro, La estafa emocional. A estar atento. Estamos rodeados.